Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Foro Futuro que organiza 5 días con el apoyo del Banco Santander. Esta mañana la vamos a dedicar a la globalización financiera, al nuevo tiempo que se abre para la globalización financiera. Hace no tanto las turbulencias financieras suscitadas en Estados Unidos a raíz de la caída de Silicon Valley Bank, por una parte avivó muy malos recuerdos, los recuerdos de la tormenta financiera de 2008. Y por otra parte, pasadas esas turbulencias, o más calmado el ambiente, sí nos dejó unas cuantas reflexiones y nos dejó unas cuantas preguntas que yo creo que hoy es un buen momento para repasar, porque lo que puso en evidencia es que la globalización financiera aún afronta desafíos. Además, esta escalada de la inflación que han sufrido todas las grandes economías en el último año y medio ha obligado a los bancos centrales a unas políticas restrictivas que ya se están notando en el crédito, aunque de forma desigual en cada país. Al mismo tiempo, la Unión Europea no ha conseguido completar aún esa unión bancaria y eso sí sigue traduciéndose, ¿no?, en situaciones particulares, como que apenas estamos viendo operaciones transnacionales, aunque es verdad que al mismo tiempo el panorama, gracias a ese avance que ha habido, es muy diferente al de la crisis del euro, y pese a toda esta volatilidad que estamos viendo con aún la guerra de Ucrania, el impacto de los precios de la energía y toda la incertidumbre que hay, después además de un periodo completamente insólito, ¿no?, como la pandemia, no hemos visto las primas de riesgo de los países del sur de Europa dispararse. Aún así, pues como decía, hay mucha incertidumbre, tenemos pues muchas preguntas sobre cómo va a ser todo el impacto de la banca en la sombra, cuán interconectadas están todas las acciones de los bancos centrales y cuál sigue siendo el riesgo de contagio a un lado y al otro del Atlántico. Tenemos a Juan Manuel Soto Palacios aquí, presidente de Mark Asset Management, para hacer la introducción inicial a este asunto, y luego seguiremos con el debate, que por supuesto Juan Manuel seguirá con nosotros, y contaremos con nuestros ponentes habituales: Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas; Carmen Herrero, catedrática emérita de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Alicante y profesora investigadora del IBIE; y Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis y profesora de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hong Kong, además de investigadora del think tank Bruegel. O sea que tenemos nuestro equipo médico habitual muy bien preparado para el debate de hoy. Y si quieres, Juan Manuel, te cedo ya la palabra para que nos puedas hacer esta introducción. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Amanda. Buenos días a todos. La verdad es que estoy tremendamente agradecido y halagado de que hayáis contado conmigo, porque la verdad es que considerarme a mí experto teniendo el panel que tenemos y soléis tener, pues la verdad es que es muy, muy halagador. Yo, si me permitís, voy a hablar brevemente. Voy a empezar dando un poquito de contexto y explicando de dónde venimos y qué ha pasado, ¿no? Globalización. Simplemente también por recordar de qué estamos hablando. Proceso de interconexión e interdependencia entre los países y las personas de todo el mundo en términos económicos, políticos, culturales y sociales, ¿vale? Globalización financiera. Proceso de integración y conexión de los mercados financieros a nivel mundial, permitiendo la libre circulación de capitales y servicios financieros entre esos países. Entonces, esta globalización financiera yo creo que empieza realmente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la famosa llamada Pax Americana, cuando el dólar americano, el dólar estadounidense, se convierte como moneda de reserva de transacciones globales, ¿no? Y esto tiene un montón de implicaciones, la gran mayoría beneficiosas, tanto para los bancos centrales como para todos los actores económicos. La oferta global se vuelve más elástica,
a los cambios en la demanda interna, lo cual lleva un periodo bastante largo de inflación relativamente baja y estable, ¿no? Entonces, esto permitía a los bancos centrales tener una política que se pudiera centrar exclusivamente en controlar la inflación y no tener que centrarse en otras cosas, con probablemente la única excepción de la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Aquí también yo creo que hay que hablar de cómo se canaliza todo. Hablábamos de esos flujos y de libertad de movimiento de capitales, y las infraestructuras de pagos occidentales asumen un papel cada vez más relevante y más global, ¿no? Por ejemplo, tras la queda del muro de Berlín, la última década del siglo XX, la cantidad de países que utilizan la red de mensajería SWIFT para transacciones financieras se más que duplica, y en 2020 en más del 90% de las transmisiones financieras transfronterizas se utilizaba el SWIFT, ¿no? Obviamente, luego lo podemos comentar, esto está cambiando en los últimos tiempos debido a disputas comerciales, a las sanciones de impuestos a Rusia, que desde 2014 tiene su sistema propio, y lo mismo hizo China desde el año 2015 para liquidar pagos en renminbi, ¿no? Y bueno, pues estábamos todos, yo creo que hace 10, 15 años, encantados con este mundo globalizado en el que se creaba riqueza, se estaban reduciendo todas las desigualdades, todo el indicador de Gini en muchísimos países mejoraba. Cuando nos tuvimos que enfrentar, pues, a dos circunstancias inesperadas y extremas, ¿no? La pandemia del COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hay gente que también incluye aquí un poco la guerra comercial entre Estados Unidos y Rusia, pero para mí es más una consecuencia que una razón, ¿no? ¿Qué pasa con la pandemia? Pues viene a romper la percepción que existía de que había una cadena productiva a nivel global que podía variar según el momento de la zona geográfica, pero que no se interrumpía nunca en términos de oferta, ¿vale? Y con la pandemia, pues pudimos comprobar que la industria a nivel global sufrió disrupciones en las cadenas de suministros, y puntualmente pues hubo aumento de precios de determinados bienes, ¿no? Todos recordamos el tema de los chips y sus implicaciones, ¿no? Por otro lado, la invasión de Ucrania por parte de Rusia supuso un shock enorme en lo relativo al suministro de energía, y nos volvió a recordar, porque estaba muy olvidado, porque no habíamos tenido prácticamente ninguno, excepto igual pues hoy el aumento del petróleo reciente después con la guerra de Irak, que todos los eventos geopolíticos han existido, seguirán existiendo y tienen influencia en la política fiscal, económica y financiera, ¿no? Entonces, ¿qué se ha producido como consecuencia anterior? Yo creo que todavía no podemos hablar de desglobalización, ¿no? Eso me parece que es un término que se utiliza, pero que no creo que a día de hoy los datos nos confirmen que está ocurriendo. Entonces, lo que sí se produce es una toma de conciencia por parte de los grandes bloques de que las interconexiones no funcionan como funcionaban antes y hay que tomar algún tipo de medidas, ¿no? Estados Unidos, ¿qué hace? Aprueba una norma proteccionista que se llama IRA, Inflation Reduction Act, que busca minorar la inflación a través de la reducción del déficit público y de costes en diversos sectores, principalmente medicamentos y energía, ¿no? Y que claramente fomenta la reindustrialización local. Quiere traer de vuelta una serie de fabricación a Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Europea lanza la iniciativa denominada Autonomía Estratégica Abierta. La Unión Europea ha sido claramente, vamos a llamarlo, el bloque que ha jugado y ha buscado más la apertura, la globalización, el tener relaciones comerciales, financieras con el resto de países del mundo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues enfrentada de golpe con la vulnerabilidad de las cadenas de producción y sobre todo la energía, lo que hace es, dice, bueno, pues me tengo que sentar a analizar riesgos económicos, financieros que se pueden derivar de ese tipo de cosas, hago recomendaciones, ¿vale? Oye, pues empiezo a pensar en, oye, necesito reservas estratégicas en la parte de energía, tengo que incrementar producción interior, tengo que diversificar mis proveedores y mis suministros, y simplificar y acercar cadenas de valor, ¿no? En la parte financiera, y ya entramos un poco en la parte financiera, ¿qué es lo que propone la Unión Europea, ¿no? Pues dos tipos de actuaciones. La primera, tenemos muy claro que necesitamos aumentar la relevancia internacional del euro, ¿vale? Promoviendo el uso
del euro y el de instrumentos e índices de referencia denominados en euro, y fomentando su papel como moneda de referencia en sectores claves como los de la energía y las materias primas, ¿no? Y aquí también entra después, aparte de cuestiones sobre control de pagos, el euro digital, ¿no? No nos queremos quedar atrás, el dólar va a seguir siendo la divisa de referencia, a día de hoy el euro es la segunda, no queremos dejar de serlo, pero hay que hacer algo al respecto. Y la segunda recomendación incluye acciones para reforzar la resiliencia de infraestructuras de los mercados financieros, ¿vale? Y aquí se incluye también el tema de los sistemas de pagos, de compensación y liquidación, porque Europa, pues a día de hoy, sobre todo después del Brexit, muchas de las entidades principales que hacen contrapartida, compensación y liquidación, están fuera de la Unión Europea, ¿vale? Y eso significa una vulnerabilidad, ¿no? En cuanto a lo que supone toda esta situación, la globalización, estas situaciones que hemos comentado, para los bancos centrales, yo creo que es importante hacer un par de referencias al discurso que realizó Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, en Nueva York el mes pasado, ¿no? Por un lado, ella ve dos riesgos fundamentales, que, bueno, pues uno lo hemos comentado más, otro menos. Por un lado, las disrupciones en la oferta de las cadenas productivas, ¿no? Que normalmente implican aumento de inflación, como hemos visto, y que es, oye, pues normalmente la labor fundamental de los bancos centrales, ¿no? Y realmente, pues supone, yo creo que una serie de desafíos grandes para la política monetaria y cómo se comunica lo que se hace y las razones para hacerlo, ¿no? Y el segundo riesgo que ven, pues, es la parte de la multipolaridad y fragmentación entre bloques, ¿no? Esto al final tiene que ver con lo que comentábamos antes. Si aquí cada uno va a empezar a elegir cómo, cuándo y con quién coopera y negocia y tiene las transacciones comerciales, pues aquí todos tenemos que poder opinar y ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo estoy comentando esto, pero siempre al final, con todos estos comentarios, siempre, tanto en la parte Unión Europea con la autonomía estratégica, como digo, abierta, como esto siempre se dice, sin intentar siempre mantener en la medida de lo posible lo que es la apertura al resto del mundo, ¿no? Entonces, lo que propone Lagarde un poco aquí para reducir riesgos es, oye, bancos centrales centrados en lo que es el control de precios, siempre que existan políticas internas bien pensadas que permitan evitar shocks grandes, pues eso, pues políticas fiscales estructurales que permitan asegurar cadenas de suministro, diversificar producción de energía, todo esto ayudará a los bancos centrales a que sus medidas no sean extremas, o sea, que no tengan que andar siempre pensando en subir mucho los tipos y acabar enfriando economías y provocar recesiones, ¿no? Y luego lo que ella pide siempre, y esto no es fácil, ¿no? Es el tema de una mayor coordinación y cohesión en la política monetaria entre los grandes bancos centrales, ¿no? Sin comprometer la independencia, pero reconociendo la interdependencia de las políticas y cómo cada una puede lograr mejor su objetivo si se alinea detrás de una meta estratégica, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y también lo que viene a decir es que en Europa necesitamos sí o sí completar nuestra arquitectura, como comentaba antes Amanda, pues elementos como pues, la capacidad fiscal común, la culminación de la unión bancaria, sistema de garantía de depósitos europeo y claramente un avance decidido en lo que es la unión europea en los mercados de capitales, ¿no? Como decía, todo esto antes además ayudará a que el euro pueda seguir teniendo, yo creo que una relevancia más grande, ¿no? Y por último, en este sentido, pues yo creo que también es fundamental el darnos cuenta de todo lo que suponen los retos tecnológicos en la globalización financiera, ¿no? La modernización de los sistemas de pago, como decía antes, la menor dependencia de otros países en lo relativo a la situación de plataformas de compensación y liquidación, y lo que es la emisión de monedas, o sea, control de criptomonedas y emisión de monedas propias digitales, ¿no? Porque el control del flujo de pago está directamente relacionado con la fortaleza de las divisas, como comentaba. Por último, dejan encima de la mesa un par de reflexiones por si luego las queremos comentar en la mesa de debate. Por un lado, y esto había un artículo muy interesante de Gillian Tett en el Financial Times esta semana, la convergencia entre finanzas y economía real,
¿vale? Aquí un dato que os doy rápidamente. Desde el año 2000, por cada dólar de inversión global se han emitido casi $2 de deuda, ¿no? Y la economía, ahora mismo vamos a decir, el valor de todas las inversiones financieras se ha incrementado desde el año 2000 hasta ahora en 160 billones españoles de dólares, ¿no? Parte de ello es crecimiento económico real, pero la mayoría tiene que ver con el aumento del nivel de deuda a nivel global y con las políticas monetarias de quantitative easing, ¿no? Y aquí, bueno, pues es la duda de si habrá o no habrá ajuste, ¿no? Y por otro, también un tema que has comentado tú antes, la advertencia que ha hecho esta semana el Banco Central Europeo sobre la importancia cada vez mayor y los peligros a los que se enfrenta el sistema financiero debido al crecimiento de lo que llamamos las instituciones financieras no bancarias, o también conocido como banca en la sombra, ¿no? O sea, son instituciones, o sea, nada extraño que podamos pensar, sino ya hablamos, oye, pues fondos de inversión, aseguradoras y todo tipo de vehículos de inversión especializado, ¿no? Que al final utilizan liquidez, tienen posiciones en los bancos, tienen deuda, tienen muchas posiciones también en derivados y, bueno, pues un shock de liquidez, pues cada día está aumentando más el riesgo sistémico porque estas entidades podrían contribuir a que deshacer posiciones rápidamente, pues nos encontremos con algún problema, ¿no? Y, oye, esta es mi presentación, Amanda, y Juan vuelvo a ti. Manuel, pues tu presentación te la agradezco mucho, es una muy buena panorámica para arrancar. Bueno, puesto sobre la mesa muy rápido temas muy clave para abordarlo, la interdependencia de los bancos centrales en paralelo a su independencia, la banca en la sombra y este flujo de economía real y finanzas, ¿no? Este dato tan interesante de por cada dólar de inversión, dos dólares de deuda. Alicia García Herrero, te voy a pasar a ti la palabra para que, bueno, elabores a partir de lo que ha dicho Juan Manuel y también nos compartas tú ¿qué señales ves y qué retos destacarías? Bueno, yo, para empezar, bueno, estupenda presentación y sobre todo, para mi tranquilidad, muy complementaria, porque yo voy a hablar fundamentalmente de la desglobalización financiera relacionada con la competencia por el poder, por la hegemonía entre China y Estados Unidos, porque yo creo que este es otro aspecto que está empujando, quizás yo no diría aún desglobalización financiera, porque no estamos ahí, pero sin duda al renminbi, Alicia, el sonido de Alicia, así que para darle tiempo a que se resuelva la conexión, voy a blinkármela y le voy a pasar la palabra a Santiago Carbó. Pero voy a aprovechar lo último que ella decía, que estaba hablando de algo muy interesante como desglobalización financiera. Entonces, te lanzo la pregunta sobre ello y también, por supuesto, que aportes lo que veas conveniente. Muchas gracias, Amanda. Sí, precisamente quería empezar por la última idea que ha comentado Juan Manuel y la que estaba comentando Alicia, ¿no? El aumento de la banca en la sombra realmente no es desglobalización, todo lo contrario, probablemente es una manera en la que se está intensificando los vínculos entre bancos y no bancos, o entidades financieras no bancarias, o instituciones financieras no bancarias, o fondos de inversión, etcétera. Y esto realmente supera muchas veces las barreras precisamente de estas de las que hablamos de globalización y desglobalización. Porque evidentemente, ya lo vimos en el 2008, una crisis financiera en un punto concreto se puede trasladar fácilmente hacia otros. Es verdad que ahora no ha ocurrido, pues porque no hay tanta movilidad en los depósitos. Evidentemente, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es una movilidad de depósitos de la banca mediana que tenían o mostraba más dudas, ¿no?, al resto
bueno, a sus depositantes o a sus inversores, y han ido a otros bancos americanos porque no es fácil movilizar, lógicamente, los depósitos fuera de Estados Unidos, por muchísimas razones que no vienen al caso, ¿no? Pero sí que es, por otro lado, que se está produciendo esa desglobalización, y también viene de la época del 2008. Es decir, por ejemplo, cuando vemos las participaciones cruzadas que hay de unos países en otros, en empresas de otros países, o préstamos entre países, entre empresas privadas de países, eso ha bajado mucho. Eso bajó ya en el 2011-12, conforme se iba, de alguna manera, desarrollando la crisis de la deuda soberana, la falta de confianza, y de alguna manera eso ha permanecido, ¿no? Es decir, nos hemos en ese sentido vuelto algo más nacionales. Hay un proceso en ese sentido de desglobalización que primero probablemente nos afectó más en el ámbito europeo, que nos preocupaba mucho. Antes del 2008 pues había muchísimas participaciones pues alemanas aquí en España, o tomaban posiciones muchísimo en las deudas hipotecarias de nuestro país, etcétera, ¿no? Y luego yo creo que todo eso se ha retraído. Es decir, la crisis financiera del 2008 trajo ese problema de una manera importante, ¿no? Y en este sentido hay tanto riesgos de la globalización como la desglobalización, y de esto un poco era de lo que yo quería comentar, ¿no? Es curioso que en el fondo, que en el informe global sobre estabilidad financiera del Fondo Monetario Internacional hay un capítulo dedicado a la fragmentación financiera y a la geopolítica, con implicaciones para lo que sería la estabilidad macrofinanciera, ¿no? Y ahí muestra el Fondo Monetario Internacional pues una preocupación creciente, ¿no?, por la fragmentación económica y financiera global, ¿no? Que vienen en buena parte justificadas o explicadas por las tensiones geopolíticas, no solamente la tecnológica Estados Unidos-China, sino también todo lo que ha pasado con Rusia, ¿no? Y que al final podría afectar o podría tener implicaciones muy importantes para la estabilidad financiera al afectar la asignación transfronteriza de capital, los sistemas de pagos internacionales y también los precios de los activos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un elemento importante, y quizás esa mayor coordinación entre bancos centrales es necesaria porque hay una menor coordinación o una menor vinculación, menor capacidad de negocio entre los sectores privados de estos países. Es decir, muchas veces casi el Banco Central o los bancos centrales van a tener que sustituir a lo que antes funcionaba a través del mercado interbancario, a través de los mercados de bonos, etcétera, en los que había préstamos entre países. Entonces, como esas tensiones y esa falta de integración pues hace que por el lado privado pues a veces haya una gran falta de liquidez en una divisa, o ya me refiero a divisas importantes, o en una zona, pues por eso muchas veces hace falta, para evitar los riesgos mayores, hace falta pues esa coordinación entre bancos centrales, que muchas veces, repito, surge fundamentalmente porque es el sector privado de esos países el que no está prestándose entre sí. Y desde luego, si afecta a alguien es aún más a los mercados emergentes. Estos, desde luego, tienen siempre, muchas veces pagan la gran factura, ¿no?, de esas tensiones en el ámbito de la liquidez o en el ámbito de la desglobalización financiera. Y todo esto, bueno, pues lógicamente al final plantea riesgos de estabilidad macrofinanciera al aumentar costos de financiación para los bancos, reducen su rentabilidad y probablemente disminuye en muchos lugares por la provisión de crédito al sector privado, ¿no? Entonces, ahí hay que estar muy atentos, porque parece que sí que hay sobre todo en el ámbito de los shocks, si hubiera un shock externo, un shock adverso, podría generarse un problema adicional. Quiero referirme también, en segundo lugar, brevemente al caso europeo, que ya se ha señalado, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, aún queda mucho por hacer. A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho en materia de unión bancaria, menos, o por lo menos yo creo que aún queda incluso más recorrido, aunque la unión bancaria me referiré que realmente falta seguro de depósitos único, y esto es un elemento muy importante y que la debilita, pero también en la unidad del mercado de capitales, ¿no? Esa fragmentación nos va a impedir una integración plena y eficiente del sector financiero europeo, y eso probablemente es una desventaja con respecto a otros bloques, ¿no? Desde luego, tenemos por supuesto, dos pilares de la unión bancaria, que empezó en el 2012 ante la evidencia de que era necesaria, sobre todo con la crisis de
las entidades financieras en España, irlandesas y de otros países, ¿no? Pero sí que es verdad que si no se produce una integración más plena, no se produce un avance total en la unión bancaria, incluso las medidas en las que sí que estamos unidos, como es en el Banco Central Europeo cuando toma una decisión de política monetaria, los efectos van a ser asimétricos. Es evidente. Es decir, a día de hoy, aún un euro en un banco depositado en Alemania no es lo mismo que un euro en un banco depositado en Grecia. No lo es. Porque no tiene las mismas garantías, no tiene las mismas características, y eso es verdad que como ahora no estamos en un periodo de crisis, pues importa menos. Pero por eso es fundamental que la unión bancaria se complete. Y algo que parecía que iba a estar en la agenda, intentarlo avanzar del semestre europeo que preside España, porque lógicamente somos uno de los países que nos interesa, primero porque somos un país muy bancarizado, un país que ha hecho un gran esfuerzo, yo creo, en la remodelación de su banca, en lo que han sido los recursos públicos que se han utilizado, en la supervisión, en la regulación, y somos uno de los primeros. Confiemos en que todo esto que está pasando no impida ese avance, ¿no?, en la unión bancaria, porque eso es determinante para evitar la fragmentación y evitar problemas como los que tuvimos en el pasado, que probablemente no llegarán, porque ahora tenemos la herramienta en que el Banco Central Europeo está, pues, de alguna manera mucho más volcado en comprar la deuda, ¿no? Y para terminar, unas reflexiones sobre la tecnología. Escribía precisamente hace 6 días, en 5 días, sobre la tecnología, ¿no? La tecnología tiene y los riesgos que existen, ¿no? Porque yo creo que hay estudios que muestran, pues, cosas muy interesantes, ¿no? Es decir, dentro de lo que pasó en Estados Unidos hay un estudio de Santos, Tano Santos, un español, Cingales, y otros autores en los que muestran que las mayores retiradas de depósitos se produjeron en los bancos digitales. Y las mayores retiradas de depósito por territorios es donde el uso de Internet y de lo digital era más intenso. Lógicamente, la tecnología facilita la integración, la globalización, y facilita claramente que podamos avanzar, eso nadie lo niega, pero que evidentemente tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos incluso de contagio entre países. Es decir, si hay que ser muy cauteloso y hay que tener una supervisión muy certera de un avance clarísimo, que es un avance muy bueno, que son los depósitos digitales, los depósitos que fácilmente se pueden transferir, ¿no? Entonces, la tecnología va a desempeñar un papel crucial en ese debate sobre globalización o fragmentación financiera a escala global, más aún cuando se han desarrollado, hoy no sé si dará tiempo, pues tecnologías como la inteligencia artificial, de la que tanto hablamos ahora, la nueva inteligencia artificial, no solo ChatGPT, sino todo lo que vendrá después y su aplicación a las finanzas, la tecnología blockchain, criptomonedas, temas de ciberseguridad. Es decir, hay un montón de temas que hoy no nos va a dar tiempo, lógicamente, a hablar, pero que están también, están muy relacionados con toda esta cuestión de la globalización o no globalización o fragmentación. Y sería muy importante también que esas tensiones geopolíticas que en este momento hay, sobre todo en el ámbito tecnológico entre Estados Unidos y China, pues no derivaran a una fragmentación en la adopción de tecnologías o aún mayor, me refiero, a modelos distintos, etcétera, que sí que podrían empujar hacia una mayor desglobalización y también a los problemas que ya he comentado de fragmentación, como pueden ser, pues, crisis en lugares puntuales, etcétera, al perder el acceso a la liquidez o al tener algún problema tecnológico que se lo impide. Y lo dejo aquí y ya podemos seguir luego. Gracias. Santiago, yo creo que volveremos a varios de los temas que has mencionado. Es, pues eso, a pesar de los esfuerzos, todo lo que queda en hacer en unión bancaria y esta realidad de que, pese a la mejora respecto a la crisis del euro, es verdad que un euro depositado en Grecia sigue sin ser lo mismo que un euro depositado en Alemania. Y bueno, esta puerta que has abierto a toda la aplicación de la inteligencia artificial y en el ámbito financiero. No sé si podemos volver a Alicia o lo dejamos un poco más de tiempo. Creo que está bien, perdonad. Y bueno, voy a aprovechar porque, ¿por qué no? A veces tenemos que hablar de cosas positivas, aunque no estén relacionadas con el asunto que queremos tratar hoy, y es que desde luego
no hay red mejor que la de España, ¿no? O sea, vengo del mundo de los semiconductores en Taiwán y es mucho peor, y ahora estoy en Hong Kong y es aún peor. O sea que acordémonos de lo bueno, pero dicho eso, paso directamente a lo que había empezado a discutir, que es la perspectiva, aunque Santiago ya lo ha tratado, pero intentaré ahondar un poquito más en la perspectiva de, no tanto de la desglobalización financiera, que también está ocurriendo, que yo la llamaría fragmentación financiera, pero también en lo que es la bifurcación financiera. Y esto tiene que ver, obviamente, con la competición estratégica entre Estados Unidos y China. Entonces, si empiezo por la última, después acabo con la fragmentación. Si empiezo con la última, yo creo que quizás desde Europa no lo hayamos visto de tan cerca, porque la que conocemos bien es, obviamente, que es mucho más aguda, ¿no? Ese parón de la integración financiera con Rusia, ¿no? Si vemos desde que empieza la guerra en Rusia, las únicas emisiones han sido en Hong Kong. Es decir, ha sido una separación brutal en dos mundos, en el que Rusia pasa de uno a otro fundamentalmente, ¿no? Bueno, ya había hecho una IPO en Hong Kong Rusal hace años, creo que el 2019, pero fundamentalmente su mercado, ¿no?, de sindicados, era Londres. Pues no, cero, de repente. Pero en el caso de China y Estados Unidos no es de repente, pero está ocurriendo poco a poco. Ejemplos que quiero compartir. La amenaza desde Trump, que siguió con Biden y por ahora se ha paralizado, de que todas las empresas chinas tuvieran que salir, dejar de ser cotizadas en las bolsas americanas, ¿no? Pues estamos hablando de cantidad, estamos hablando de Alibaba, estamos hablando de muchas tecnológicas, fundamentalmente tecnológicas, y una gran fuente obviamente, de comisiones, digamos, de ganancia para los bancos de inversión americanos en Wall Street, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ha parado por los pelos. No entro en el detalle de cómo ha sido, tiene que ver con Hong Kong, con la capacidad de mejorar las auditorías internas en Hong Kong, pero no se ha solucionado, simplemente se ha parcheado y eso puede ocurrir de nuevo. La otra cosa que no hay que olvidar es que hay sanciones financieras por parte de Estados Unidos a entidades financieras chinas. Esto desde antes de la guerra de Ucrania. Son muy, muy específicas. Por ejemplo, pues ciudadanos americanos no pueden detentar títulos o comprar bonos o incluso equity de algunas entidades públicas relacionadas con el ejército chino. Con el PLA, como decimos, ¿no?, el Ejército de Liberación Chino. Entonces, claro, estamos ya ahí. Lo que pasa es que es todavía muy limitado en su tamaño. Pero claro, con las sanciones a Rusia, esto se acelera. La que tenemos ahora, con el patata candente que tenemos aquí, es las sanciones a empresas chinas, y la pregunta se extenderá a bancos, empresas chinas por exportar productos duales, o sea, tecnológicos de uso dual, por tanto civil y militar, a Rusia. Y entonces ahora ya la pregunta que se hace es, ¿y los bancos que están proveyendo la financiación a las exportaciones? ¿Estos qué? Entonces ya vamos viendo cómo se unen, ¿no?, y aunque sigue siendo todavía muy concreto, yo creo que da un poco la idea de la dirección a la que vamos. ¿Y por qué? Y con esto acabo. Porque China también ha reaccionado, y esto es lo más importante yo pienso, para nuestro público, porque quizás llegue menos y es muy clave para nuestra economía también. Y es que China está reaccionando evitando las monedas occidentales.
en lo que puede controlar, que es el comercio. Entonces ya la mitad del comercio internacional de China se netea, o sea, se paga, llamémoslo así, en yuan. Y esto está haciendo que el uso internacional, al menos desde el punto de vista del comercio, de esta moneda, no convertible, por cierto, está aumentando. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que están dispuestos a aceptar esta moneda, obviamente tienen una relación favorable para exportar a China. Evidentemente, también la pregunta es, ¿algún día tendrán una relación favorable para importar? Y esta es la clave para España, porque China es nuestro principal socio comercial en importaciones desde el 2021. No es Alemania, no es Francia, es China. Entonces, la pregunta es, si para los paneles solares, por ejemplo, China incentiva el uso del yuan, ¿qué hacemos? Porque los necesitamos. Cobramos nuestras exportaciones, que son bien pocas, en yuan. ¿Cómo conseguimos estos yuan? O sea, entonces esto lleva a una bifurcación más importante de la que Estados Unidos probablemente pretendía crear con esas sanciones, esas medidas muy concretas. Porque China ha reaccionado de una manera mucho más amplia, que nos va a llegar a nosotros mismos a quizás a vernos obligados incluso a aceptar esa moneda no convertible. Y esto ya sí que, si llegamos a este momento, poco a poco, la pregunta es, ¿estamos creando dos realidades financieras con dos monedas reserva? Esto es totalmente, o sea, sin duda especulativo, pero yo creo que es una gran pregunta que nos tenemos que hacer relacionada con el tema que estamos discutiendo hoy de bifurcación, desglobalización financiera. Esto es todo por mi lado. Muchas gracias, Alicia. Dos realidades financieras con diferentes divisas, bifurcación al mismo tiempo de que todo está muy conectado, como hemos visto en las últimas zozobras. Carmen Herrero, te cedo la palabra. Pues la verdad es que después de todas las intervenciones que hemos tenido previamente, ya me quedan pocas cosas. Soy consciente de que te he dejado la última palabra, con lo cual tienes peor papeleta, pero bueno, también te sirve para pastillar por donde quieras. Bueno, a ver, yo quería un poco volver al principio de la conversación, cuando se hablaba de las crisis que hubo en Estados Unidos con bancos pequeños y si esto era algo que se podía retransmitir a Europa y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, creo que, bueno, la comparativa entre la banca americana, la regulación, la solvencia, etcétera, y la banca europea creo que es bastante diferente y entonces en ese sentido aquí podemos estar más tranquilos, puesto que a pesar de todas las deficiencias que todavía arrastramos, la supervisión de la banca europea es mucho más solvente, más potente que la que teníamos en América. O sea que respecto a que nuestros bancos vayan a quebrar de manera inmediata por un contagio sobre lo que ocurrió en Estados Unidos, creo que ahí podemos estar bastante tranquilos. Un tema que ha surgido y es el hecho de que necesitamos ese refuerzo y el hecho de convertirla realmente Europa en una unión bancaria eficiente y con una garantía de depósitos común. Esto es básico para poder mantener nuestro sistema bancario de una manera más razonable, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, ya se ha comentado y creo que no me queda mucho más que añadir. Un elemento que es importante es el hecho de la digitalización y la globalización en el sentido más de la utilización por parte de los clientes de la banca y de los servicios financieros, ¿no? Una cosa que ocurrió en Estados Unidos también fue que, claro, ante la posibilidad de retirar fondos de una manera muy rápida vía Internet, pues entonces las crisis bancarias se producen de una manera casi inmediata, ¿no? Entonces, esto es un tema que hay que tener en cuenta para el futuro, para
darse cuenta de que el negocio de la banca y la manera como el negocio se hace ha cambiado de manera radical con la digitalización y con la globalización, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues bueno, digamos que todas estas cosas que antes sucedían de una manera más lenta, cuando empiezan, el globo va súper rápido y entonces un banco puede caer en cuestión de horas, ¿no? Entonces, esto es un tema importante. Y bueno, un poco hablando de la banca española y hablando de las ideas de las maneras como la banca europea intenta también paliar estos riesgos, es intentando, entre otras cosas, hacer que nuestras entidades sean más fuertes, y uno de los consejos es la idea de concentrar banca, ¿no? O sea, de que los bancos medianos y pequeños sean más potentes, y una de las maneras de hacerlo es creando absorciones o creando uniones de bancos que tengan más resistencia, más resiliencia, ¿no? Y bueno, esto ha pasado en España recientemente y tiene varias consecuencias, algunas muy buenas y otras desde el punto de vista, digamos, de bienestar social no tan claras, ¿no? Entonces, en este aspecto también quería comentar un poco el hecho de que todos estos procesos de digitalización, por una parte, de la cantidad de pérdidas de puestos de trabajo que ha habido con estas fusiones bancarias, la desaparición de las oficinas, el cambio completo del negocio bancario en este sentido, ha hecho que haya una parte sustantiva de la población que se ha quedado, digamos, en una especie de limbo financiero, ¿no? En la España rural, por ejemplo, pues hay muchos problemas en este sentido, porque la gente ya ha dejado de tener un banco físico cerca, pero también simultáneamente sabemos que es la zona que está menos digitalizada y está además llena de gente mayor, o sea, es la zona más envejecida, ¿no? Entonces ahí hay una parte muy sustantiva de la población que se ha quedado en una especie de limbo financiero, ¿no? Y creo que esto también es interesante en algún momento, aparte de mirar la zona más macro, pues fijarnos también en los efectos micro que tienen algunas de las decisiones que se toman. Y voy a parar aquí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ahora es el momento de abrir el debate y las preguntas. Voy a empezar por nuestro ponente, por Juan Manuel, que a lo mejor las intervenciones del resto de compañeros te hacen, bueno, pues querer complementar con algo, pero yo te lanzo una pregunta. Lo que vimos en Estados Unidos y la repercusión posterior en Europa, ¿qué tipo de medidas te hacen pensar que hacen falta? Pues yo creo que lo han comentado todos. Nos hace falta la unión bancaria y nos hace falta ese, vamos a llamarlo, Fondo de Garantía de Depósitos europeo. La concentración siempre es útil, es interesante. Yo creo que la regulación europea, como decía Carmen, ahora mismo está por encima de la americana. La americana, en mi opinión, se ha centrado mucho en los bancos sistémicos. Yo la mayoría de mi carrera la desempeñé en JP Morgan, que yo creo que es, o sea, en mis dos entidades financieras, tanto JP Morgan como ahora el Grupo Marx, yo creo que son ejemplo de buena gestión, de gestión prudente. Y allí el problema fue con bancos pequeños en los que, bueno, pues había un desequilibrio entre lo que era la gestión de la liquidez y la inversión de la cartera a medio y largo plazo, ¿no? Y allí creo que hay un tema de regulación que puede tener que ver con el hecho de que algunos activos no computen como capital para los bancos. Yo, como se ha comentado, no veo tampoco, yo creo que un riesgo sistémico ahora mismo ni en Estados Unidos ni en Europa. Hablamos de casos puntuales, se ha hecho la revisión de todas las entidades a fondo y bueno, pues en Europa ha sido solo una que venía arrastrando problemas y en Estados Unidos hablamos de entidades regionales que yo creo que ya se ha controlado, ¿no? Tanto lo que son las reglas en Europa de Basilea como lo que es la regulación americana ha ido mejorando, se va aprendiendo con la práctica y con las situaciones concretas que ocurren, y yo creo que la clave está en poder sostener un sistema financiero que sea capaz de contribuir a la economía
la aportación de liquidez para la actividad, que pueda sostener a empresas, que pueda sostener a familias, pero siempre desde un punto de vista de una seguridad que sepa que el sistema no va a tener nunca ningún tipo de riesgo. Santiago, yo te quería preguntar, siguiendo con el tema de la Unión Europea y la todavía no completa unión bancaria, hemos visto muy pocas operaciones transnacionales en Europa, operaciones bancarias. Al mismo tiempo, esto en paralelo a un proceso de concentración que probablemente era muy necesario, tener entidades más fuertes, más grandes, más sólidas, al menos en España. Pero, exacto, al mismo tiempo, al no haber operaciones transnacionales, es verdad que la oferta se ha reducido, el nivel de competidores se ha reducido. ¿Por qué nos está costando tanto ver este tipo de operaciones y qué beneficios o qué perjuicios traerían? Bueno, yo creo que está costando porque hay barreras. Sigue habiendo barreras a la integración completa y efectiva. Es decir, en teoría no hay barreras teóricas, pero cuando un banco extranjero o un banco español quiere comprar un banco portugués, hay trabas. Es decir, y eso que hay bancos españoles que se han quedado con bancos portugueses, pero recordamos muchas veces los procesos que hubieron en aquel momento, fueron bastante dolorosos. Y al revés, es decir, es muy difícil que un banco extranjero pueda venir aquí o un banco español compre uno francés, salvo alguna cosa puntual, a lo mejor un banco de tarjetas de crédito, pero no un banco relevante, ¿no? Entonces, hay temas culturales, temas políticos que inciden, yo creo que claramente, porque uno puede decir, bueno, y modelos de negocio, pues también puede que puedan ser algo distintos, pero al final, aquellos que dan hipotecas, toman préstamos, ofrecen fondos de inversión, que hay varios países que tienen este modelo, pues que ofrecen un poco de todo, pues tampoco somos a veces muy distintos, ¿no? Hasta ahora también es cierto que la mayoría de las operaciones que han existido y han sido interiores porque lo que se pretendía era reducir capacidad, alcanzar una mayor eficiencia en costes, como manera de aumentar la rentabilidad. Es decir, hacerte grande de por sí, bueno, pues tiene por supuesto ventajas en los mercados internacionales. Hay ventajas de escala, hay ventajas de determinadas operaciones, etcétera, que te pueden dar una rentabilidad. Pero hasta ahora, sobre todo después de la crisis financiera y hasta el 2020, pues las operaciones eran básicamente internas, porque lo que se pretendía era aumentar la rentabilidad, pues reduciendo solapamientos, cerrando oficinas, incentivando pues la pérdida de cierto empleo, aunque ahora se está volviendo a retomar el empleo, quizás otros empleos, los informáticos, etcétera. ¿Cuál es el problema? Es decir, beneficios no veo muchos. Evidentemente, cuando se produce una integración transnacional, siempre hay renuncias. Quizás un banco que inicialmente estaba en España y ahora está en Frankfurt, por ejemplo, si ocurriera, esto es solo una hipótesis, pues igual no tiene la misma sensibilidad que tenía cuando había una pata nacional clarísima, ¿no? Entonces, este modelo a lo mejor permite que la banca nacional se siga dedicando, pues como muy volcada, ¿no? En donde está. Sin embargo, yo creo que hay ciertos perjuicios, ¿no? Es decir, la falta de integración que comentábamos, que un euro en Alemania no es lo mismo que un euro en Grecia, ni un euro en Alemania tiene la misma competencia bancaria que un euro en otros países. Es decir, y con esto termino. En este momento, la velocidad de traslación de la subida de tipos sobre los depósitos, es decir, sí que se ha trasladado sobre los créditos, pero la velocidad de traslación a la remuneración de los depósitos está siendo muy diferente entre países. Y ahí España no está quedando bien. Es decir, seamos conscientes. Que se está produciendo, sí, pero está produciendo sobre todo en grandes cantidades, etcétera, en cuentas a plazo, con requisitos pues que no es lo mismo que una cuenta corriente. Entonces, yo creo que eso no es bueno. Es decir, y si tuviéramos entidades transnacionales, lógicamente, las diferencias en su marketing, en su actividad comercial, en ese sentido no serían tan diferentes. Así, pues la verdad, se está viendo claro, y eso que ya se detecta por parte del Banco Central Europeo, etcétera. Es decir, hay que transmitir la política monetaria para que sea efectiva al activo y al pasivo. Y hay diferente velocidad en este momento en Europa sobre la traslación, sobre la remuneración de los depósitos.
Muchas gracias, Santiago. Alicia, aparte de lo que puedas querer apostillar, yo te quería pedir desde tu atalaya que ver si podías abundar un poco sobre los retos o los peligros que puede entrañar la banca en la sombra. Sí, a ver, desde mi atalaya decir que la banca en la sombra aquí en esta parte del mundo no tiene nada que ver con la banca en la sombra en Occidente. Yo creo que la banca en la sombra en Occidente se ha entendido y se ha metido, digamos, en nuestra realidad reguladora, es decir, entendemos mejor los riesgos desde la crisis global. Estados Unidos hizo una reforma de su mercado interbancario muy importante también, en buena medida, para reducir estos riesgos relacionados con la banca en la sombra. Y después en todo lo que son el mundo de los hedge funds, por no hablar del cripto, llamémoslo también en sentido amplio, ¿no? Sistema financiero en la sombra, quizás podríamos decir, en el sentido de que no estaba regulado. Yo creo que ha habido grandes avances, con víctimas en el proceso, pero grandes avances. En Asia, y especialmente en China, la banca en la sombra es enorme y cumple una función de financiación, en el caso de China, fundamentalmente de los gobiernos locales y del sector inmobiliario. Y ambos, empezando por este último, el sector inmobiliario, ha sufrido desde mitad del 2021 las consecuencias de ese exceso por esa financiación fácil, como bien dices, por la existencia de esa banca en la sombra, mal regulada y por tanto con acceso a ahorro que en esta parte del mundo es abundante y mal canalizado, ¿no? sin tener en cuenta los riesgos. Y después, ahora, el shock que queda, que estamos empezando a ver ahora, y que yo creo que puede ser incluso, yo diría que incluso peor desde el punto de vista de impacto global que el inmobiliario, es todo lo que son los vehículos financieros, SPVs, los llamamos, ¿no?, que han creado los gobiernos locales chinos para financiar sus infraestructuras. Bueno, pues esta parte de la deuda que aún no es reconocida, llamémosla deuda en la sombra, que viene de una banca en la sombra, ¿no?, porque nada está en balance, es hoy por hoy unos 60 puntos del PIB de China. Es enorme. Estamos hablando pues de unos 50.000 billones americanos, 50 billones americanos, brutal. Entonces, claro, yo diría que aunque aún tenemos muchos riesgos financieros y como bien decía Samantha, pues lo hemos visto con el SVB, pero yo diría que en Occidente es más así, es quizás un caso relativamente pequeño con muchos fuegos artificiales porque el contagio es rápido y evidente porque hay información, y en el caso de China es mastodontes de riesgo que no entendemos, que no se ha regulado y no se ve por el momento la salida, pero con un contagio mucho más lento, o sea, con mecanismos de transmisión mucho menos obvios y que, como fue el caso, si recordáis, del famoso Evergrande, ¿no?, que también tenía un montón de deuda fuera de balance, etcétera, bueno, la constructora más grande del mundo, ¿no?, o sea, casi nada. Bueno, pues la promotora más grande del mundo. Esto no tuvo efectos de contagio más que muy limitados. Entonces, bueno, yo diría que lo dejaría ahí, ¿no? O sea, banca en la sombra en Occidente. No digo que esté todo resuelto, pero hay una dirección. Banca en la sombra en Oriente, especialmente en China. Para mí esto es un riesgo financiero global. Muchas gracias. Antes mencionabas el asunto de las cripto y cuando la caída del SVB a mí me hizo pensar que todos estábamos muy preocupados por las criptos con motivo y observando a ver cuándo íbamos a tener
el susto y al final la caída del Silicon Valley vino por los bonos públicos. Y eso me hizo mucha gracia porque todos estamos obsesionados con las criptos y de repente fueron bonos soberanos del Tesoro estadounidense los que entramparon al banco. Quería abordar también el tema del mercado de capitales. ¿Cuánto nos puede estar perjudicando, por ejemplo, en el ámbito europeo, no tener un mercado de capitales único y fuerte? Esto con conexión inmediata con las empresas que a veces salen de Europa para poder cotizar en otros mercados y tener, pues bueno, un acceso mejor. Carmen Herrero, no sé si ¿puedes aportarnos algo sobre esto o quieres apostillar algo de lo que han dicho los compañeros? Yo creo que se han hablado ya de casi todas las cosas. Quizá, hablando también de las criptomonedas y de todo este tema, una pequeña reflexión sobre la posibilidad de introducir euros o monedas, digamos, digitales que estén avaladas por los bancos centrales, ¿no? Que es uno de los temas que está también últimamente sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál sería el efecto de hacer esto sobre los bancos comerciales, sobre cómo afectaría a los depósitos, si esto tendría efectos, por ejemplo, de caída en los préstamos a las empresas, en las tenencias de efectivo y de depósitos por parte de los ahorradores en los bancos comerciales, etcétera, ¿no? Pero también esto puede tener efectos positivos si se hace con cuidado y se ajustan las cantidades, ¿no? de estas monedas digitales de una manera concreta, porque esto entonces puede también ajustar, mitigar el riesgo de desintermediación bancaria y entonces introducir ciertas ganancias de bienestar social, como he mencionado antes, ¿no? Que es uno de los temas que también nos debería de preocupar. Hablando un poco sobre uno de los temas que ha mencionado Santiago, el hecho de la subida de los tipos de interés y los efectos que han tenido sobre los distintos tipos de bancos, ¿no? Sobre los bancos en distintos lugares en Europa, cómo ha sido diferente la reacción, ¿no? de los bancos. Entonces, un tema que también es preocupante, por ejemplo, en la banca española, es el hecho de que esta subida de tipos se ha inmediatamente ajustado a las hipotecas. Entonces, son, digamos, las personas hipotecadas, los que tienen préstamos hipotecarios, los que han tenido que sufrir esta subida de tipos, ¿no? Pero, sin embargo, los bancos españoles, como ha mencionado él, no han incidido esta subida de tipos en sus depositantes, ¿no? Y entonces ahí hay como una sensación de que la banca no está respondiendo de una manera, digamos, fair a todo lo que se ha hecho por ella en este país, ¿no? De alguna manera. O sea, ellos han hecho beneficios inmensos, les hemos rescatado cuando ha habido que rescatarles y cuando hay un momento en el que pueden de alguna manera compensar a sus depositantes, inmediatamente abren el grifo de subir las hipotecas, ¿no? Pero sin embargo no compensan de una manera adecuada a los depósitos, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es algo que hace que muchas veces las personas se sientan un poco incómodas y empiecen a utilizar otros medios financieros, menos convencionales, ¿no? Muy bien, gracias. Mencionaba Carmen el euro digital. Santiago, ¿qué vislumbras a medio plazo sobre el futuro de un euro digital? Bueno, vamos a ver, yo creo que el euro digital, como el dólar digital o el yuan digital, pues se van a abrir paso. Es decir, su éxito va a depender de que funcionen correctamente porque hay alternativas en este momento. Tenemos medios de pago muy eficientes que han reemplazado en buena parte al efectivo físico. No del todo, porque el efectivo físico yo creo que lo necesitaremos siempre para determinadas cosas de privacidad o como plan B, de repente si se nos va la luz, se nos va todo, pues lógicamente a veces las terminales tienen memoria y tal, y es posible, pero a veces es muy conveniente tener el efectivo. Entonces, tiene que ganarse ese espacio
Aún hay dudas sobre cómo va a ocurrir, pero evidentemente yo creo que el euro digital pues será un elemento muy importante en el sistema de pagos por dentro de unos años. A mí lo que me preocupa, y también lo comenté en este artículo que publiqué en 5 días, es que el euro digital, en este contexto en el que los depósitos van a tener una mayor movilidad con todo lo que está aconteciendo en el ámbito digital, el euro digital permita, o como hipótesis que ya se ha planteado, abrir depósitos en el Banco Central. Porque, bueno, si son depósitos muy pequeñitos, como de alguna manera para tener una billetera, una wallet para poder hacer pagos, vale. Pero en el momento que ya puedan ser significativos, pues claro, la gente va a preferir tener activos sin riesgo. Un activo sin riesgo en el Banco Central, un depósito sin riesgo. Y eso, pues, en un momento determinado puede generar tensiones porque el sistema financiero, para dar crédito, y eso no lo da el Banco Central, dar crédito a empresas y a particulares, necesita de depósitos. No puede solo financiarse con bonos, porque ya hemos conocido que todo lo que es financiación mayorista en el pasado lo hemos conocido, y bonos, pues, es mucho más volátil, es decir, una base sólida de depósito. Entonces, hay que pensarlo bien, el euro digital. Yo creo que va a ser... tendrá su éxito cuando aparezca, como el dólar, etcétera. No será igual en todos los países. El yuan digital sí, porque es que allí se han saltado muchas cosas. Allí las tarjetas de crédito en China nunca estuvieron muy implantadas, fueron casi directamente al QR y a otras aplicaciones que ellos tienen. Aparte, si el yuan digital es un buen mecanismo para controlar un poco más en sociedades no democráticas, ¿no? Estas divisas digitales, ¿no? Pero en todos los sitios tendrá utilidad. Aquí la clave es que se diseñe de tal manera para que sea una útil manera de efectuar pagos, pero que no distorsione el funcionamiento del mercado crediticio, que en este momento en buena parte se basa en que el sistema financiero tome depósitos de una manera estable. También hay que remunerarlos bien, ojo, de lo que estábamos comentando Carmen y yo, para poder dar el crédito, que es por donde viene básicamente en Europa. Muchas gracias. Juan Manuel Soto, Euro Digital. Yo aquí la verdad es que coincido con Santiago. No tengo mucho más que aportar. Creo que es algo que está en la agenda, que probablemente venga, pero que tampoco podemos pensar que el mundo va a ser 100% digital. Necesitaremos siempre efectivo. Hay aquí también temas de control, de privacidad, que para mí son importantes. Y, hombre, como yo comentaba antes en mi exposición, el Banco Central Europeo lo ve como algo clave combinado con otras medidas a la hora de conseguir que el euro siga siendo una divisa muy relevante a nivel global. Y venir vendrá, ¿no? Que yo no me atrevo a pronunciarme sobre la relevancia que tendrá y el nivel de aplicación. Muchas gracias. Pregunta obligada para Alicia. Santiago hablaba de la peculiaridad y los riesgos de un yuan digital. ¿Cómo nos podemos imaginar ese mundo allí? Bueno, para empezar, el empuje del yuan digital empezó antes del COVID, se paró durante el COVID, porque justamente la idea es que los turistas chinos, por ejemplo, que fueran a Tailandia, tenían ya un acuerdo, por cierto, con el Banco Central en Tailandia, usaran sus medios de pago, Alipay, WeChat, pero en vez de usar la moneda, o sea, el baht tailandés, usaran su propia moneda, y entonces el señoriaje, llamémoslo así, del uso de esa moneda volviera a China. Obviamente nadie quería aceptar esto, pero Tailandia, si quería seguir atrayendo todos esos turistas, pues bueno, pues al final a regañadientes lo aceptó. Hong Kong lo aceptó, Dubái, bueno, los Emiratos, o sea, pero a regañadientes, ya digo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que con el COVID no había turistas, bueno, pues esto no se lanzó. China intentó de nuevo durante los Juegos Olímpicos mostrar a los pocos turistas que fueron, por cierto, por motivos obvios, ¿no? Justo antes de la guerra de Ucrania, los Juegos Olímpicos de Invierno, este app donde se les dio una cantidad pequeña para usar este yuan digital, pero no fue exitoso. Va a empezar los números, y dos, que realmente el uso es muy limitado aún. Ahora, esto no quiere decir que este proyecto no sea importante. Yo creo que China, dentro de las, como expliqué, maneras que tiene ahora para empujar esa, yo no diría salirse de nuestro sistema financiero, pero tener un doble juego, o sea, si algún día
se nos ocurre imponer sanciones financieras a China, pues tener este doble juego, pues el yuan digital es muy, muy importante. Y esto, volviendo al euro, nos diferencia totalmente en lo que pensamos que debe ser el uso del euro. En el caso del euro, uno de los principales puntos de discusión es que al ser digital no lleve a un uso excesivo, o a veces llamémoslo maligno, del euro transfronterizo, ¿no? Mientras que China lo que quiere es el uso transfronterizo, porque ya sus sistemas de pagos digitales son muy eficaces, no necesitan en ese sentido necesariamente el yuan digital, pero sí para su uso transfronterizo. Nosotros, en cambio, en Europa lo que tememos es ese uso transfronterizo. Entonces, yo creo que es muy interesante porque muestra un poco la diferente cultura de para qué sirve esto, ¿no? Ellos quieren una moneda de reserva y nosotros la tenemos, no tanto como el dólar, pero no queremos más. No queremos más porque también vemos el problema de tener una moneda que se usa fuera de nuestras fronteras sin que la podamos controlar. Y esto viene, como seguro que los que llevan tiempo, ¿no?, mirando al Banco Central, del Bundesbank. Esta idea viene del Bundesbank, antes de que se creara el euro. O sea, que sigue ahí, ¿no?, de que el euro no está ahí para que lo usen los demás, está ahí para que lo usemos nosotros. Y eso limita mucho las ventajas, entre comillas, de ese euro digital. Ahí lo dejo. Pues muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre este asunto o cualquier otro. Bien, pues yo cierro con una pregunta para ti, Santiago. Mencionaba yo antes el asunto del mercado de capitales único en Europa. ¿Cuáles son los impedimentos actuales para alcanzarlo y qué implicaciones tiene no contar con uno? Bueno, yo creo que es otra de las fallas, ¿no? Es decir, no tenemos completado la unión bancaria y luego está la otra pata, que es la pata de los mercados, y tampoco hemos sido capaces de producir una integración, a pesar de que, bueno, ha habido alguna fusión, etcétera, alguna toma de participaciones cruzadas, etcétera, pero en general aún pues no tenemos un verdadero mercado paneuropeo que requeriría pues una iniciativa que liberalizara, de alguna manera, tendría que ser liberalizadora para que se pudiera producir esa integración, ¿no? Y que fuera, pues, como lo mismo que hemos dicho para los bancos, pues si queremos emitir una empresa española ya mediana, pues puede emitir en París y sentirse tan cómoda como emitiendo en Madrid o en Milán, ¿no? Y para eso, pues, lógicamente hace falta pues, superar reticencias nacionales, que estén en lo alto de la agenda, que yo creo que es importante. Y en general los países que nos hemos quedado después del Brexit, salvo Irlanda quizás, en la Unión Europea, somos países en los que nos sentimos cómodos, igual Juan Manuel tiene otra opinión, con un peso grande del sector bancario. Es decir, el sector bancario canaliza la mayor parte de esa financiación, sobre todo crediticia, es decir, o de deuda, de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, porque esas, desde luego, serán muy difícil que puedan utilizar los mercados. Lógicamente, pues hace que, o tiene, pues nuevamente perjuicios, ¿no? Es decir, pues demasiado localismos, emisiones, peso de la financiación de los mercados, pues jibarizada comparado, o más pequeña comparada con la que tienen Estados Unidos, Reino Unido y otros países, y pues todas las dificultades que eso supone, ¿no? Porque yo creo que es bueno pues tener una gama amplia, ¿no?, de opciones de financiación o de colocar tus recursos, ¿no? Por el lado de la demanda, pues bueno, quizás tenemos muchas más opciones con los fondos de inversión, etcétera, pero aquí la clave es que también las empresas puedan obtener recursos. Ese es un elemento que ayuda mucho, ¿no?, a crecer, a ser más productivos, ¿no?, a alcanzar escalas adecuadas, a poder invertir en tecnología mejor. Quizás la tecnología ayude también para dar ese paso de integración. Pero soy escéptico, creo que sí. No se ha avanzado mucho y ya llevamos muchos años hablando de esto en Europa, a pesar de tener una autoridad como la ESMA, etcétera. Yo creo que eso aún está verde porque no hay una gran filosofía de mercados financieros en Europa. Muy bien, muy bien. Pues
Muchas gracias. No sé si alguien quiere tomar la palabra o vamos despidiendo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a los 4, Juan Manuel, Santiago, Alicia y Carmen. Ha estado muy interesante, muy fructífero como siempre. Y gracias a todos los que nos han seguido. Nos vemos en la próxima, muy pronto. Bueno.